Gracias. Tiene la palabra asambleísta René Yandún. Gracias, señora presidenta, señores asambleístas. Hemos escuchado detenidamente el debate de mañana y hay mucho que concluir. Especial atención he puesto al señor asambleísta proponente de esta resolución, en la que en ningún momento habla sobre la verdad de los acontecimientos. En ningún momento habla ni comenta sobre los derechos humanos que deben prevalecer en cada uno de los países. El señor proponente tampoco pronuncia algo sobre el cumplimiento de la Constitución de Venezuela, pero sí se habla de que es un gobierno progresista. Yo quiero, señora presidenta y señores asambleístas, para que conozcamos, he extraído ciertos datos de fuentes nacionales e internacionales comprobables de que los problemas que afronta Venezuela, país desde luego el que nos une lazos históricos de enorme trascendencia, tienen antecedentes económicos, sociales y políticos. Desde el punto de vista económico, cabe mencionar que Venezuela posee el 18% de las reservas totales de crudo del mundo, según la fuente Expansión.com. La producción petrolera de 1995 era de 3.5 millones de barriles y actualmente es de 3.1 millones, lo que significa que en vez de crecer ha caído en el 11% en los 15 años transcurridos. En Venezuela tiene el depósito más grande de gas de Latinoamérica y del mundo entero. Sin embargo, según declaraciones del actual presidente de la PDCA, ese país no está exportando gas y dice que solo se está abasteciendo el mercado interno. La deuda pública de Venezuela suma más de 100.000 millones de dólares. Repito, la deuda pública de Venezuela suma más de 100.000 millones de dólares. Según Transparencia Internacional, Venezuela ocupa en el año 2013 el penúltimo lugar en el índice de corrupción entre 177 países. En cuanto a la producción de arroz, hace 6 años se registraba casi 1 millón de toneladas métricas, mientras que el año anterior se cosechó 700.000 toneladas con un descenso del 30%. Con respecto al sorgo, en el año 2007 la producción fue de 450.000 toneladas y en el año 2012 hubo una producción un poco menor a 100.000 toneladas, con una caída del 78%. En la caña de azúcar, la producción del año 2007 fue de 9 millones de toneladas métricas y a pesar de la inversión pública en centrales azucareras y desarrollos agrícolas en áreas de influencia, en el 2012 hubo una producción de 6.100.000 toneladas. Cabe destacar que el consumo interno venezolano de azúcar es de 15 millones de toneladas métricas, manteniendo un déficit de 9 millones de toneladas. En el año 2010, las exportaciones agropecuarias venezolanas fueron de 59 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron a más de 5.000 millones, teniendo como resultado la fuerte demanda, lógicamente, de carne, de leche, de cereales, de aceites,
y que son necesidades no satisfechas con la producción agropecuaria nacional actual de ese país. La industria estatal sufre la falta de materias primas, insumos y presupuesto por falta de pago a los proveedores. La actividad privada tenía en 1999 más de 440,000 empresarios y durante los últimos 15 años su número subió apenas en el 1%. La empresa de transporte internacional están impagas por 3.700 millones de dólares, entre las cuales se encuentra TAME del Ecuador, a la que Venezuela le adeuda 43 millones de dólares. A fines de marzo pasado, el gobierno de Venezuela decidió devaluar el bolívar, porque esa moneda perdió su capacidad adquisitiva, lo que determinó que la tasa de la Comisión Administradora de Divisas, la devaluación sea del 88%, y con el sistema complementario de administración de divisas, la devaluación sea del 77%. El Sucre, Sistema Unificado de Compensación Regional para las Exportaciones, moneda virtual diseñada por iniciativa del gobierno venezolano para que se dinamice el comercio entre los países de la ALBA, no funciona porque el Banco Central no paga oportunamente a los países que abastecen a Venezuela. Como resultado de estos datos, cabe mencionar que desde el punto de vista social, casi 8 millones de personas en edad laboral se mantienen en el desempleo, representando el 36% de la fuerza laboral total, y un 40% de trabajadores está en la informalidad, es decir, que no gana ni el salario básico. La inflación anual del año 2013 es del 56%, una de las más altas del mundo, por lo que los gobernantes de turno han llevado al país a una descomposición administrativa, social y económica. Otro de los principales problemas que afronta el gobierno venezolano es el desabastecimiento de productos, pues se admite oficialmente que 28 de cada 100 productos requeridos por los consumidores no se encuentran en el mercado interno. A lo dicho, se debe agregar que el gobierno venezolano en los últimos 15 años, según la información anterior y otros datos, se ha caracterizado por su ineficiencia, ineficacia, corrupción y mala administración de los recursos públicos. Los hechos antes descritos han generado en Venezuela una profunda crisis, no solamente económica y social, sino también de carácter político, lo cual ha profundizado por la violación de los derechos humanos, razón por la cual se conoce que hasta el día existen más de 40 muertos, 1.500 detenidos, no sé cuántos heridos, cuántos torturados, que ya se ha hablado y hemos visto aquí, y me obvio de comentar. Los países latinoamericanos y en particular el Ecuador, debemos aportar, sí, debemos aportar con la reconciliación, con el diálogo, tenemos que apoyar, porque vivimos dentro de una misma región. Sin embargo, no podemos tampoco dejar aislado y no permitir que organismos internacionales, que se ha hablado tanto esta mañana de injerencia, ¿por qué no se ha permitido para que la OEA, que es un organismo creado exclusivamente para topar estos temas internacionales, intervenga? Tiene un minuto, asambleísta. ¿Por qué entonces se permite que haya en Venezuela tanta gente de asesores de procedencia cubana? Los cubanos en lo militar, los cubanos en lo social, los cubanos en lo político. Y por último, quiere integrar UNASUR. Y UNASUR también no es de carácter internacional. Bien por lo que podemos hacer por Venezuela, bien por lo que querramos hacer por Venezuela, pero tengamos respeto y conocimiento de estos datos, que cuando queremos paz, realmente hay que darle paz y tranquilidad al pueblo. Cuando queremos en democracia paz,
Hay que darle qué comer y alimentar y trabajo al pueblo. Si ello no sucede, los regímenes democráticos son los que tendrán que poco a poco irse diluyendo. Y eso no queremos en Latinoamérica. Queremos una democracia firme, solidaria y humanitaria. Gracias, señora presidenta.